¿Qué pasaría si Mbappé gana la Champions con el Real Madrid este año? Un escenario que estremecería los cimientos del fútbol mundial. La posibilidad de que Kylian Mbappé logre el título más codiciado de Europa con el Real Madrid desataría un terremoto futbolístico sin precedentes, cuyas consecuencias serían devastadoras para el equilibrio actual del deporte. Imaginemos el escenario: Mbappé liderando al Real Madrid en la final de la Champions League, desatando todo su potencial y marcando la diferencia en el partido más importante del año. Su triunfo no sería simplemente una victoria más, sino una declaración de guerra al establishment futbolístico actual. El PSG, club que lo vio crecer, quedaría completamente desestabilizado, viendo cómo su mayor tesoro les arrebata la gloria europea con otro equipo. La UEFA se encontraría en una encrucijada nunca antes vista. Un fichaje que transformaría completamente las dinámicas de poder en el fútbol continental. Los clubes-estado temblarían ante la posibilidad de que el Real Madrid haya encontrado la fórmula perfecta para desmantelar su modelo económico. Mbappé no sería solo un jugador, sería un mensaje contundente sobre cómo se construye el éxito real en el fútbol moderno. Las consecuencias económicas serían brutales. Los patrocinadores se lanzarían como tiburones para conseguir un espacio publicitario con el nuevo héroe de Madrid. Las camisetas se agotarían en cuestión de minutos, y el valor de mercado de Mbappé se dispararía a niveles nunca antes vistos en la historia del fútbol. Cada movimiento, cada celebración, cada declaración se convertiría en noticia mundial. En la selección francesa, el terremoto sería igual de intenso. Mbappé llegaría como el nuevo mesías del fútbol, con un poder de influencia que superaría al de cualquier otro jugador. Deschamps tendría que reconfigurar todo el sistema táctico para adaptarse a un jugador que ya no sería solo una estrella, sino un fenómeno global que ha demostrado poder ganar títulos por sí mismo. Amigos, si están disfrutando de este análisis, si quieren seguir cada detalle de esta posible revolución futbolística, no pueden perderse nuestro contenido. Suscríbanse ahora, porque lo que viene será más grande que cualquier cosa que hayan visto antes. Cada suscripción es un grito de pasión, cada clic es un paso más cerca de la verdad futbolística. No se queden fuera de esta historia que podría cambiar para siempre el fútbol. El vestuario del Real Madrid experimentaría un cambio sísmico. Los veteranos tendrían que adaptarse a un nuevo líder, un jugador que no solo llegaría con talento, sino con la capacidad de transformar completamente la dinámica del equipo. Las jerarquías establecidas se desmoronarían, y un nuevo orden comenzaría a gestarse bajo el liderazgo de Mbappé. Los rivales de la liga temblarían ante la posibilidad de un Madrid potenciado por Mbappé. Barcelona, Atlético, Sevilla, todos verían cómo sus opciones de competir se reducirían dramáticamente. El dominio blanco se convertiría en algo casi matemático, una máquina de ganar títulos que nadie podría detener. La presión mediática sería brutal. Cada movimiento de Mbappé sería analizado, criticado, glorificado. Los programas deportivos no hablarían de otra cosa. Su vida personal, sus declaraciones, sus entrenamientos, todo se convertiría en contenido de primera plana. El escrutinio público alcanzaría niveles casi insoportables. Los entrenadores de todo el mundo comenzarían a estudiar obsesivamente cada detalle táctico. Ancelotti pasaría a la historia como el estratega que logró sacar el máximo potencial de Mbappé, transformándolo de una promesa a un jugador que definitivamente marca una era. El debate político en Francia se abriría. ¿Cómo es posible que su mayor talento haya tenido que abandonar la Ligue 1 para alcanzar la gloria? Los políticos exigirían explicaciones, los medios generarían una polémica sin precedentes. Los rumores comenzarían a circular. ¿Está realmente feliz Mbappé en Madrid? ¿Extraña París? La especulación se convertiría en el pan de cada día para los periodistas deportivos. La UEFA se vería obligada a reaccionar. ¿Implementarán nuevas reglas para evitar la concentración de talento? ¿Modificarán el formato de la Champions League para mantener el interés? Y entonces, en medio de toda esta vorágine, llegaría el momento definitivo. Mbappé, con la Champions League en sus manos, miraría al horizonte. Y entonces, en medio de toda esta vorágine, llegaría el momento definitivo. Mbappé, con la Champions League en sus manos, miraría al horizonte y se enfrentaría a una decisión que podría sacudir aún más el mundo del fútbol. ¿Sería este triunfo el inicio de una dinastía en Madrid o el punto culminante antes de un giro inesperado en su carrera? Los rumores comenzarían a circular sobre ofertas astronómicas de otros clubes, dispuestos a romper todos los récords de fichajes para arrebatar al nuevo rey del fútbol de las manos del Real Madrid. La especulación alcanzaría niveles febriles, con cifras que desafiarían la lógica económica del deporte y pondrían en jaque la sostenibilidad financiera de los clubes más poderosos.
El impacto en la Liga Española sería devastador. La brecha entre el Real Madrid y el resto de los equipos se ampliaría de manera exponencial, amenazando con convertir la competición en un monólogo blanco. Los aficionados de otros equipos comenzarían a cuestionar el sentido de una liga donde la lucha por el título se volvería una utopía inalcanzable. La LFP se vería obligada a considerar cambios drásticos en el formato de la competición para mantener el interés y la competitividad, generando un debate intenso sobre el futuro del fútbol español y su capacidad para mantener el equilibrio deportivo. En el plano internacional, la victoria de Mbappé con el Real Madrid en la Champions League desencadenaría una carrera armamentística futbolística sin precedentes. Los clubes-estado, heridos en su orgullo y cuestionados en su modelo, redoblarían sus esfuerzos por acaparar talento. Se hablaría de proyectos faraónicos, de ciudades deportivas que rivalizarían con pequeñas metrópolis, de contratos que incluirían cláusulas dignas de un acuerdo geopolítico. El fútbol correría el riesgo de convertirse en un juego de monopolio global, donde solo un puñado de equipos tendría la capacidad real de competir por los máximos honores. La UEFA, en medio de este terremoto futbolístico, se encontraría en la encrucijada más compleja de su historia. ¿Cómo mantener la integridad de sus competiciones frente a un desequilibrio de poder tan marcado? Las voces que clamaban por un límite salarial estricto y un control financiero más riguroso se multiplicarían. Algunos incluso sugerirían la creación de una Superliga Europea como única forma de mantener la competitividad entre los gigantes del continente. El organismo rector del fútbol europeo tendría que navegar aguas turbulentas, equilibrando los intereses de los clubes más poderosos con la necesidad de preservar la esencia del deporte. El fenómeno Mbappé trascendería las fronteras del fútbol para convertirse en un tema de debate social y político. En Francia, la partida de su mayor estrella y su éxito en el extranjero generaría una introspección nacional sobre el estado del fútbol galo. Se cuestionaría la capacidad del país para retener y desarrollar su talento, llevando a propuestas de reformas profundas en la estructura del fútbol francés, desde las categorías inferiores hasta la Ligue 1. El gobierno se vería presionado para intervenir, considerando incentivos fiscales y programas de desarrollo que pudieran evitar una fuga de talento similar en el futuro. En el ámbito mediático, la saturación de contenido relacionado con Mbappé alcanzaría niveles estratosféricos. Cada aspecto de su vida, dentro y fuera del campo, sería escrutado con lupa. Surgirían programas de televisión dedicados exclusivamente a analizar sus jugadas, su lenguaje corporal, incluso sus hábitos alimenticios. La presión mediática sobre el jugador se intensificaría hasta límites insospechados, planteando serias preguntas sobre la salud mental de las estrellas del fútbol moderno y la necesidad de establecer límites éticos en la cobertura mediática del deporte. El marketing y la publicidad experimentarían una revolución Mbappé. Su imagen se convertiría en un bien codiciado por las marcas más prestigiosas del mundo, trascendiendo el ámbito deportivo para adentrarse en la moda, la tecnología y el entretenimiento. Se hablaría de contratos publicitarios que rivalizarían con el PIB de pequeños países, convirtiendo a Mbappé en una marca global por derecho propio. Este fenómeno plantearía debates sobre la comercialización excesiva del deporte y la influencia de las grandes corporaciones en el fútbol. En el vestuario del Real Madrid, la dinámica seguiría evolucionando de maneras impredecibles. La presencia de Mbappé como la nueva figura indiscutible del equipo podría generar tensiones con los veteranos y otros jugadores estrella. Se especularía sobre posibles conflictos de ego, sobre la distribución del liderazgo dentro del equipo y sobre cómo Ancelotti manejaría esta constelación de estrellas. Cada entrenamiento, cada gesto en el campo, cada celebración sería analizada en busca de signos de discordia o armonía, alimentando un ciclo interminable de especulaciones y rumores. El impacto en las categorías inferiores del fútbol mundial sería profundo y duradero. Jóvenes promesas de todo el planeta verían en Mbappé el modelo a seguir, el camino hacia la gloria y el éxito. Esto podría llevar a una presión sin precedentes sobre los jugadores adolescentes, con padres y agentes buscando replicar la trayectoria de Mbappé. Las academias de fútbol se verían inundadas de jóvenes talentos, cada uno soñando con ser el próximo fenómeno global. Este fenómeno plantearía serias cuestiones éticas sobre la explotación del talento joven y la necesidad de proteger el bienestar de los futbolistas en formación. La industria de los videojuegos y las apuestas deportivas experimentaría un boom Mbappé. Su presencia en el Real Madrid y su éxito en la Champions League dispararían las ventas de juegos de fútbol, con millones de jugadores queriendo replicar sus hazañas en el mundo virtual. Las casas de apuestas verían un aumento exponencial en las apuestas relacionadas con Mbappé, desde sus goles por temporada hasta especulaciones sobre su próximo club.
Este auge plantearía preocupaciones sobre la adicción al juego y la necesidad de una regulación más estricta en la intersección entre el deporte y las apuestas. En el plano táctico, la influencia de Mbappé se haría sentir en todos los niveles del fútbol. Entrenadores de todo el mundo estudiarían obsesivamente cómo Ancelotti ha logrado maximizar el potencial del francés, intentando replicar ese éxito con sus propios jugadores. Esto podría llevar a una evolución en las tácticas ofensivas, con equipos buscando explotar la velocidad y la habilidad de sus delanteros de una manera similar. La formación de jóvenes atacantes se vería influenciada por el modelo Mbappé, potencialmente cambiando la forma en que se desarrolla el talento ofensivo en las academias de fútbol. El debate sobre el Balón de Oro alcanzaría nuevas cotas de intensidad. La victoria de Mbappé en la Champions con el Real Madrid lo posicionaría como el favorito indiscutible para el galardón individual más prestigioso del fútbol. Sin embargo, esto también generaría controversia y debate. ¿Estaríamos ante el fin definitivo de la era Messi-Ronaldo? ¿Cómo se compararía el impacto de Mbappé con el legado de estos dos gigantes? Las discusiones sobre quién es el mejor jugador de la historia se reactivarían con fervor, con los partidarios de Mbappé argumentando que su triunfo en el Real Madrid lo catapulta a la cima del fútbol mundial a una edad sin precedentes. La influencia de Mbappé se extendería más allá del campo de juego, convirtiéndose en un ícono cultural y un modelo a seguir para millones de jóvenes en todo el mundo. Su manera de vestir, de hablar, incluso su corte de pelo, se convertirían en tendencias globales. Organizaciones benéficas y causas sociales buscarían su apoyo, reconociendo el poder de su plataforma para generar cambios positivos. Esto plantearía preguntas sobre la responsabilidad de las estrellas del deporte en la sociedad moderna y su capacidad para influir en temas que van más allá del fútbol. Y mientras el mundo del fútbol continuaría girando alrededor de la órbita de Mbappé, una pregunta persistiría en el aire, susurrada en los pasillos de los clubes más poderosos y debatida acaloradamente en los bares de aficionados: ¿qué sigue para el joven prodigio? Con el mundo a sus pies y aparentemente nada más que probar, ¿podría Mbappé buscar nuevos desafíos más allá del Real Madrid? Los rumores sobre un posible movimiento a la Premier League comenzarían a circular con intensidad, con clubes como el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea supuestamente dispuestos a romper todas las barreras financieras para asegurar sus servicios. La mera posibilidad de que Mbappé pudiera cambiar de aires después de conquistar Europa con el Real Madrid generaría un frenesí especulativo sin precedentes, con expertos, aficionados y medios de comunicación analizando cada declaración, cada gesto, en busca de pistas sobre su futuro. El impacto de un potencial traspaso de Mbappé post-Champions sería sísmico para la economía del fútbol. Se hablaría de cifras astronómicas, de cláusulas de rescisión que desafiarían la lógica y la razón. Los clubes interesados tendrían que realizar malabarismos financieros de proporciones épicas para cumplir con el fair play financiero mientras intentan asegurar el fichaje del siglo. Esto podría llevar a una reevaluación completa de cómo se valoran los jugadores en el mercado moderno, con Mbappé estableciendo un nuevo estándar que podría cambiar para siempre la dinámica de los traspasos en el fútbol de élite. Los economistas deportivos se verían obligados a reescribir sus modelos, mientras que los clubes más modestos observarían con una mezcla de asombro y preocupación cómo la brecha financiera en el fútbol se ensancha aún más. La posibilidad de que Mbappé pudiera dejar el Real Madrid después de ganar la Champions League también plantearía preguntas filosóficas más profundas sobre la naturaleza del éxito y la ambición en el deporte moderno. ¿Qué impulsa a un jugador que lo ha ganado todo a una edad tan temprana? ¿Es la búsqueda constante de nuevos desafíos o la lealtad a un club y su afición lo que define la grandeza de un futbolista? Este debate se extendería más allá de los círculos deportivos, adentrándose en discusiones sobre psicología, motivación y el significado del logro personal en una era de gratificación instantánea y atención mediática constante. Filósofos, psicólogos y sociólogos se unirían a la conversación, analizando el caso Mbappé como un estudio fascinante sobre la ambición humana y el precio del éxito en el siglo XXI. El efecto dominó de un posible movimiento de Mbappé post-Champions se sentiría en todo el ecosistema futbolístico. Los clubes se verían obligados a reajustar sus estrategias de fichajes y desarrollo de talento. ¿Valdría la pena invertir enormes sumas en desarrollar jóvenes talentos si existe el riesgo de que sean arrebatados por los gigantes del fútbol en el apogeo de su carrera? Esta pregunta llevaría a un replanteamiento fundamental de las academias juveniles y las políticas de retención de talento. Algunos clubes podrían optar por un enfoque más mercenario, centrándose en la compra y venta rápida de jugadores, mientras que otros podrían doblar sus esfuerzos en la creación de estructuras y culturas club que fomenten la lealtad a largo plazo. El debate sobre el equilibrio entre el desarrollo de talento local y la importación de estrellas internacionales alcanzaría nuevos niveles de intensidad, con implicaciones profundas para la identidad y la sostenibilidad de los clubes en todo el mundo.
La UEFA y otras organizaciones reguladoras del fútbol se verían bajo una presión sin precedentes para adaptar sus reglas y estructuras a esta nueva realidad post-Mbappé. La discusión sobre un tope salarial europeo, largamente debatida pero nunca implementada, volvería al primer plano con renovada urgencia. Se explorarían ideas radicales, como la creación de una superlicencia para los clubes más ricos, con requisitos más estrictos de sostenibilidad financiera y contribución al ecosistema futbolístico más amplio. La posibilidad de una Superliga Europea, siempre latente, ganaría nuevos adeptos entre aquellos que ven en ella la única forma de contener y regular el poder económico desatado por el fenómeno Mbappé. Estos debates no se limitarían a las salas de juntas de la UEFA, sino que se extenderían a los parlamentos nacionales y las instituciones de la Unión Europea, planteando cuestiones fundamentales sobre la gobernanza del deporte más popular del mundo en una era de globalización acelerada. El impacto cultural de Mbappé tras ganar la Champions con el Real Madrid y posiblemente considerar nuevos horizontes sería profundo y multifacético. Su imagen trascendería el ámbito deportivo para convertirse en un símbolo de éxito, ambición y posibilidad sin límites para una generación global. Diseñadores de moda crearían colecciones inspiradas en su estilo, artistas lo inmortalizarían en murales urbanos, y su nombre se convertiría en sinónimo de excelencia en campos que van mucho más allá del fútbol. Esta omnipresencia cultural plantearía preguntas fascinantes sobre el papel de los atletas como íconos en la sociedad moderna. ¿Estamos ante una nueva forma de influencia cultural que difumina las líneas entre deporte, entretenimiento y liderazgo social? La academia comenzaría a estudiar el efecto Mbappé como un fenómeno sociológico, analizando cómo un solo individuo puede catalizar cambios en las aspiraciones y valores de toda una generación. La salud mental y el bienestar de los futbolistas de élite se convertirían en un tema de discusión urgente a la luz del caso Mbappé. La presión de mantener un rendimiento excepcional temporada tras temporada, combinada con el escrutinio constante de los medios y las redes sociales, plantearía serias preocupaciones sobre la sostenibilidad del estrellato en el fútbol moderno. Psicólogos deportivos y expertos en salud mental advertirían sobre los peligros del agotamiento y la ansiedad crónica entre los jugadores jóvenes que intentan emular el éxito de Mbappé. Esto podría llevar a una revolución en la forma en que los clubes y las federaciones abordan el cuidado holístico de sus atletas, con un énfasis renovado en el apoyo psicológico, la gestión del estrés y la creación de entornos que fomenten no solo el rendimiento físico, sino también el equilibrio emocional y el crecimiento personal. El legado de Mbappé en el Real Madrid, incluso si decidiera buscar nuevos desafíos después de ganar la Champions, sería objeto de intenso debate y análisis. Historiadores del fútbol compararían su impacto con el de otras leyendas del club, desde Di Stéfano hasta Cristiano Ronaldo. Se discutiría si su paso por el Madrid, aunque potencialmente breve, podría considerarse más influyente que carreras más largas pero menos explosivas. Este debate se extendería a una conversación más amplia sobre cómo medimos la grandeza en el fútbol moderno. ¿Es la longevidad y la lealtad a un club lo que define a un verdadero ícono, o es el impacto inmediato y transformador, aunque sea de corta duración, lo que marca la diferencia? La respuesta a esta pregunta podría redefinir cómo valoramos y recordamos a los grandes jugadores en las décadas venideras. La influencia de Mbappé en las tácticas y la formación de jugadores se sentiría durante generaciones. Su estilo de juego, caracterizado por una combinación letal de velocidad, técnica e inteligencia táctica, inspiraría a entrenadores en todos los niveles a repensar sus métodos de entrenamiento y desarrollo de talento. Las academias juveniles de todo el mundo ajustarían sus programas para intentar producir el próximo Mbappé, enfocándose en desarrollar jugadores versátiles capaces de exceler en múltiples posiciones ofensivas. Esto podría llevar a una evolución significativa en el estilo de juego predominante a nivel global, con un énfasis renovado en la velocidad, la flexibilidad posicional y la toma de decisiones rápida. Los analistas tácticos pasarían incontables horas diseccionando cada aspecto del juego de Mbappé, desde su posicionamiento sin balón hasta su toma de decisiones en el último tercio, buscando descifrar la fórmula del éxito y replicarla en sus propios equipos. El impacto económico de Mbappé en el Real Madrid, incluso después de una hipotética partida post-Champions, sería duradero y transformador. El club vería un aumento exponencial en sus ingresos comerciales, con ventas de camisetas que batirían todos los récords y acuerdos de patrocinio que alcanzarían cifras astronómicas. Este influjo de capital permitiría al Madrid reinvertir en infraestructura, tecnología y desarrollo de talento, potencialmente asegurando su dominio en el fútbol europeo durante años venideros. Sin embargo, también plantearía desafíos únicos. ¿Cómo mantener el equilibrio financiero y la competitividad en un mercado distorsionado por el efecto Mbappé? Los economistas deportivos estudiarían el caso del Madrid como un ejemplo fascinante de cómo un solo jugador puede alterar la economía de un club, y por extensión, de toda una liga. La relación entre Mbappé y los medios de comunicación entraría en una nueva fase,
aún más intensa y compleja. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales sería analizada y diseccionada con un nivel de escrutinio sin precedentes. Esto plantearía nuevos desafíos para la gestión de la imagen pública de las estrellas del fútbol en la era digital. ¿Cómo mantener la autenticidad y la conexión con los fans mientras se navega un paisaje mediático cada vez más voraz y polarizado? La forma en que Mbappé manejara esta presión podría establecer nuevos estándares para la interacción entre atletas y medios, posiblemente llevando innovaciones en la comunicación directa entre jugadores y aficionados, bypaseando los canales tradicionales de los medios. El impacto de Mbappé en la selección francesa alcanzaría nuevas dimensiones tras su hipotético triunfo en la Champions con el Real Madrid. Su estatus como la figura dominante del fútbol mundial elevaría las expectativas para les Bleus a niveles estratosféricos. Cada torneo internacional se convertiría en una prueba de fuego, con la prensa y los aficionados esperando nada menos que la perfección de Mbappé y sus compañeros. Esto podría llevar a una presión insostenible sobre el equipo nacional, planteando preguntas fascinantes sobre cómo gestionar las expectativas en el deporte de alto rendimiento. ¿Podría el éxito de Mbappé a nivel de clubes paradójicamente complicar su rendimiento con la selección? Los psicólogos deportivos y los expertos en dinámica de equipo observarían de cerca cómo Francia navega estas aguas turbulentas, buscando lecciones aplicables a otros equipos y deportes. La posibilidad de que Mbappé pudiera considerar nuevos desafíos después de conquistar Europa con el Real Madrid abriría un debate fascinante sobre la naturaleza de la ambición y la realización personal en el deporte de élite. ¿Qué queda por lograr para un jugador que lo ha ganado todo a una edad tan temprana? Algunos especularían sobre la posibilidad de que Mbappé buscara desafíos fuera del fútbol, quizás aventurándose en el mundo de los negocios, la filantropía o incluso la política. Otros argumentarían que su próximo objetivo sería cimentar su legado como el mejor jugador de todos los tiempos, lo que podría implicar probar su valía en diferentes ligas y culturas futbolísticas. Este debate trascendería el ámbito deportivo, convirtiéndose en una reflexión más amplia sobre el significado del éxito y la búsqueda de la excelencia en la sociedad moderna. Y mientras el mundo del fútbol contiene la respiración, esperando ver cuál será el próximo movimiento de Kylian Mbappé tras su hipotética conquista de la Champions League con el Real Madrid, una cosa queda clara: estamos ante un punto de inflexión en la historia del deporte rey. Las decisiones que tome Mbappé en los próximos meses no solo definirán su carrera, sino que podrían reescribir las reglas del fútbol tal como lo conocemos. La pregunta en la mente de todos es: ¿qué hará Mbappé a continuación? ¿Se quedará en el Real Madrid para construir una dinastía, o buscará nuevos horizontes para desafiar sus límites? La posibilidad de que Mbappé decida quedarse en el Real Madrid después de ganar la Champions League generaría un escenario fascinante. El club blanco podría estar al borde de una era de dominación sin precedentes en el fútbol europeo. Con Mbappé como su estandarte, el Madrid tendría el potencial de construir un equipo capaz de rivalizar con los grandes conjuntos de la historia, desde el Ajax de Cruyff hasta el Barcelona de Guardiola. Esto plantearía desafíos únicos para la competitividad del fútbol europeo. ¿Cómo podrían otros clubes competir contra un Madrid en su apogeo, liderado por el jugador más electrizante de su generación? La UEFA y las ligas nacionales podrían verse obligadas a considerar cambios estructurales para mantener el interés y la competitividad en sus torneos. Por otro lado, si Mbappé optara por buscar un nuevo desafío después de conquistar Europa con el Madrid, el mercado de fichajes entraría en un frenesí sin precedentes. Clubes de la Premier League, con sus arcas rebosantes de dinero televisivo, podrían desatar una guerra de ofertas que eclipsaría cualquier traspaso anterior en la historia del fútbol. El Paris Saint-Germain, herido en su orgullo, podría intentar una audaz operación para repatriar a su hijo pródigo, ofreciendo un contrato que desafiaría toda lógica financiera. Incluso se especularía con la posibilidad de que clubes de ligas emergentes, respaldados por estados o multimillonarios, intentaran el golpe del siglo atrayendo a Mbappé con promesas de proyectos revolucionarios y contratos estratosféricos. El impacto de la decisión de Mbappé se extendería mucho más allá del ámbito deportivo. Su elección podría influir en las estrategias de marketing de las marcas globales, afectar las valoraciones bursátiles de los clubes cotizados e incluso tener ramificaciones geopolíticas. Imaginemos, por ejemplo, el escenario de Mbappé fichando por un club de la Saudi Pro League. Tal movimiento no solo sacudiría los cimientos del fútbol, sino que también podría verse como un golpe maestro de soft power en el complejo tablero de la política internacional. La industria de los medios de comunicación y el entretenimiento también se vería profundamente afectada por el efecto Mbappé. Las plataformas de streaming competirían ferozmente por los derechos de documentales y series sobre la vida y carrera del jugador. Los videojuegos de fútbol tendrían que reajustar sus algoritmos y sistemas de valoración para reflejar adecuadamente el impacto de Mbappé en el juego virtual.
Las redes sociales experimentarían picos de actividad sin precedentes con cada rumor, cada especulación sobre su futuro, convirtiendo el saga Mbappé en un fenómeno cultural global que trascendería el mundo del deporte. El debate sobre el legado de Mbappé alcanzaría nuevas dimensiones. ¿Cómo se compararía su impacto con el de leyendas como Pelé, Maradona, Messi o Cristiano Ronaldo? Los historiadores del fútbol argumentarían apasionadamente sobre su lugar en el panteón de los grandes, considerando no solo sus logros en el campo, sino también su influencia en la evolución del juego y su impacto cultural. Este debate se extendería más allá de los círculos futbolísticos, convirtiéndose en una discusión más amplia sobre la naturaleza del talento, el éxito y la influencia en el siglo XXI. La presión sobre Mbappé para mantener su nivel de rendimiento, independientemente de su decisión, sería inmensa. Cada partido, cada toque de balón, sería analizado y juzgado bajo el microscopio de la expectativa global. Esto plantearía preguntas fascinantes sobre la psicología del rendimiento de élite. ¿Cómo maneja un atleta el peso de ser considerado no solo el mejor de su generación, sino potencialmente uno de los mejores de todos los tiempos? Los psicólogos deportivos estudiarían el caso Mbappé como un ejemplo paradigmático de cómo navegar las aguas turbulentas del estrellato global en la era de las redes sociales y la atención mediática constante. El impacto en las categorías juveniles y en la formación de jóvenes talentos sería profundo y duradero. Academias de fútbol en todo el mundo ajustarían sus programas de entrenamiento, buscando replicar el desarrollo que llevó a Mbappé a la cima del fútbol mundial a una edad tan temprana. Esto podría llevar a una revolución en las metodologías de entrenamiento, con un énfasis renovado en la velocidad, la toma de decisiones rápida y la versatilidad táctica. Sin embargo, también surgirían preocupaciones sobre la presión excesiva sobre los jóvenes jugadores, con padres y entrenadores quizás empujando demasiado duro en la búsqueda del próximo Mbappé. La economía del fútbol experimentaría ondas de choque que se sentirían durante años. El efecto Mbappé en los salarios de los jugadores, los precios de los traspasos y los acuerdos de patrocinio establecería nuevos paradigmas que desafiarían la sostenibilidad financiera del deporte. Clubes más pequeños podrían verse aún más marginados en un mercado dominado por las megatransferencias y los megasalarios. Esto podría acelerar las discusiones sobre la necesidad de una reforma estructural en la economía del fútbol, desde la implementación de topes salariales más estrictos hasta la redistribución más equitativa de los ingresos televisivos. La influencia de Mbappé en la moda y la cultura pop alcanzaría nuevas alturas. Su estilo personal, sus elecciones de moda y sus endorsements se convertirían en tendencias globales instantáneas. Diseñadores de moda competirían por vestirlo, marcas de lujo lo cortejarían para colaboraciones exclusivas, y su imagen se utilizaría para vender todo, desde refrescos hasta automóviles de alta gama. Esto plantearía preguntas interesantes sobre el poder de las celebridades deportivas en la cultura contemporánea y su capacidad para influir en las tendencias de consumo a escala global. El impacto de Mbappé en las redes sociales y la comunicación digital seguiría evolucionando de maneras impredecibles. Su manejo de plataformas como Instagram, Twitter y TikTok establecería nuevos estándares para la interacción entre atletas y fans. Esto podría llevar a innovaciones en la forma en que los jugadores gestionan su marca personal y se comunican directamente con su base de seguidores, posiblemente desafiando el papel tradicional de los medios deportivos como intermediarios. La filantropía y el activismo social de Mbappé ganarían aún más prominencia. Su plataforma global le daría un poder sin precedentes para influir en causas sociales y políticas. ¿Cómo utilizaría Mbappé esta influencia? Se convertiría en un portavoz de causas globales como la lucha contra el racismo, la pobreza o el cambio climático. Sus acciones en este ámbito podrían redefinir el papel de los atletas como líderes sociales y agentes de cambio, inspirando a una nueva generación de deportistas a usar su voz para algo más que el deporte. El legado técnico de Mbappé en el juego sería objeto de estudio durante décadas. Entrenadores y analistas tácticos diseccionarían cada aspecto de su juego, desde su posicionamiento sin balón hasta su toma de decisiones en el último tercio. Esto podría llevar a evoluciones significativas en las tácticas ofensivas, con equipos de todo el mundo buscando formas de replicar la explosividad y eficacia de Mbappé en sus propios sistemas de juego. La presión sobre los compañeros de equipo y rivales de Mbappé alcanzaría niveles sin precedentes. Jugar junto a él o contra él se convertiría en una prueba definitiva de calidad para cualquier futbolista. Esto podría llevar a un aumento general en el nivel de juego, con jugadores de todo el mundo elevando sus estándares para mantenerse competitivos en la era Mbappé. Sin embargo, también plantearía desafíos únicos en términos de dinámica de equipo y gestión de egos en los vestuarios. Finalmente, mientras el mundo del fútbol espera con anticipación el próximo capítulo en la carrera de Kylian Mbappé, una cosa queda clara:
Estamos presenciando la evolución de un jugador que no solo está definiendo su era, sino que está reshaping el futuro del deporte más popular del mundo. Ya sea que decida quedarse en el Real Madrid para construir una dinastía, buscar nuevos desafíos en otras ligas, o sorprender al mundo con una decisión inesperada, el impacto de Mbappé en el fútbol y más allá continuará reverberando por generaciones. Su legado no se medirá solo en goles y trofeos, sino en cómo ha transformado la percepción de lo que es posible en el fútbol moderno. Mientras el telón cae sobre esta etapa de su carrera, el mundo espera ansioso para ver qué hará a continuación este fenómeno del fútbol, sabiendo que, sea cual sea su elección, el juego nunca volverá a ser el mismo.